Gozo en medio de la dificultad. Filipenses 2, del 19 al 30. Hermanos ejemplares. En esta sección, Pablo expresa su gratitud, su admiración por dos hermanos increíbles y seguramente será mucho un ejemplo para nosotros. Veamos el primero, versículos 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor, que yo mismo iré pronto. Vemos que Timoteo está con Pablo en donde él esté preso, ¿verdad? Y está sirviéndole, ayudando a Pablo. Seguramente Timoteo no estaba preso porque podría tener la libertad para viajar. Pero vemos algunos puntos importantes que podemos aprender de Timoteo y podemos imitar. En los versículos anteriores, en el capítulo 2, recuerdan que Pablo hablaba de que deberíamos de preocuparnos por los intereses de los demás, no solo por nuestros propios intereses. Y vemos que Timoteo es una representación de ese ideal. Nadie como él es alguien sobresaliente. Significa que Timoteo sobresalía de la media. Era alguien que sobresalía del resto de hermanos por su preocupación por el bienestar de los demás, en este caso por el bienestar de la iglesia. Y es algo que debemos de poder imitar en Timoteo, su preocupación verdadera por el bienestar de otros. Dice, todos los demás busquen sus propios intereses y no los de Jesucristo. Entonces vemos que Timoteo vivía preocupado por el bienestar de los hermanos. Es un ideal para todo cristiano y así deberíamos vivir no solo el liderazgo, no solo los que sirven, sino cada cristiano debe de vivir preocupado por el bienestar de los demás. Creo que es más fácil tolerar y soportar las dificultades de la vida cuando uno está preocupado por ayudar a otros y no solo enfocado en uno mismo. Luego en el versículo 22 dice que ellos conocían bien la entereza de carácter. El carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Es la realidad de nuestra vida y es la suma de todas las partes de nuestra vida. Es el hombre en sí mismo, es la realidad de lo que somos. Y vemos que ellos veían en Timoteo un hombre con una integridad de carácter, con una entereza de carácter. Era completo. No había compartimientos dentro de su carácter que vacilaban. No era alguien que era bueno en unas cosas, espiritual en unas cosas, pero en otras no era espiritual, sino en cada área de su vida se esforzaba. Por eso utiliza Pablo esa palabra entereza, completo en su carácter, trabajando en cada área de su vida. Así era Timoteo. Y luego vemos otra que ha servido, un servidor junto con Pablo en la obra del Evangelio. ¿En qué estamos sirviendo en nuestra vida cristiana? ¿Somos servidores en la obra del Evangelio? ¿Estamos avanzando el reino? ¿Estamos imitando a Pablo, a Timoteo, cumpliendo con la gran comisión de servir en la obra del Evangelio? Entonces vemos grandes cualidades en Timoteo. Preocupado por los demás, alguien que se preocupaba por los demás, que trabajaba por los demás, alguien que tenía una entereza de carácter, era un hombre íntegro y alguien que servía. Que Dios nos ayude a poder imitar a Timoteo en estas cualidades. Vemos a otro hermano, Epafrodito. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Ahí nos muestra que Epafrodito era un filipense que había ido a visitar a Pablo, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte.
pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envió urgentemente, para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Aquí vemos algunos puntos importantes entre líneas y otros muy claros. Primero, Epafrodito, pues era un colaborador y compañero de lucha. Como Pablo lo define, un colaborador, alguien que estaba a su lado, que estaba trabajando, también como Timoteo en la obra del Evangelio, un compañero de lucha. Yo tengo muchos años dentro de la iglesia y creo que las mejores amistades que he podido desarrollar en mis años de cristianismo es con los compañeros de lucha, con los hermanos que hemos estado sirviendo juntos. No con los hermanos que me he divertido, porque han habido también hermanos dentro de la iglesia con los que nos hemos divertido, con los que hemos estado este, ahí felices, tranquilos, ¿verdad? Y ahí están, hay buenos momentos, pero realmente las amistades entrañables se forman con compañeros de luchas, con personas con las que servimos junto a Dios. Y esto era Epafrodito para Pablo, un colaborador y compañero de lucha. Este Epafrodito fue a visitar a Pablo, ¿verdad? Los filipenses lo enviaron como un emisario. Seguramente Epafrodito llevó la ayuda económica también que Pablo necesitaba, pero estando allá con él, Epafrodito enfermó y fue tan grave su enfermedad que estuvo al borde de la muerte. Aquí veo algo importante que tal vez no es el tema de esta reflexión, pero es importante hablarlo. Pablo era un hombre que Dios utilizaba y que hablaba de los dones milagrosos. Y Pablo no tenía esa soberanía de sanar a las personas, como cuando a él se le daba, digámoslo así, la gana. Como esas personas que hoy hacen campañas y que creen que pueden sanar a las personas en una campaña. Vemos que Pablo estuvo ahí y ve que él está muriendo. Pablo no dijo, tranquilo, Epafrodito, qué bueno que estás aquí conmigo porque yo tengo el don de sanidad. Yo soy el apóstol que sana. No, para nada. Vemos que estaba tan afligido, porque dice, Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, dice. Vemos que Dios al final le dio la salud a Epafrodito, pero se ve claramente en el texto que fue un proceso, no fue algo instantáneo. Y está Pablo ahí en esa parte, ¿no? Seguramente clamando y orando por Epafrodito, pero es muy diferente a lo que vemos hoy en muchas de esas cruzadas de sanidad. Epafrodito enfermó, pero ya estaba bien, así que lo envía Pablo de regreso. Es muy probable que él traía la carta en sus manos para la iglesia. Vemos en el versículo 30, dice, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. O sea, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podrían prestarme. Lo que causó enfermedad o aflicción en el cuerpo de Epafrodito estaba directamente relacionado con su obra de Cristo. Algo tuvo que haber pasado que no sabemos. Tal vez lo lastimaron, tal vez lo golpearon, tal vez en el viaje sufrió alguna picadura de algún insecto, le transmitieron alguna enfermedad, pero todo fue cumpliendo la obra de Cristo. Arriesgó su vida para suplir el servicio que la iglesia quería hacer a Pablo, lo hizo Epafrodito. Así que es un hermano muy ejemplar, un hermano increíble que podemos aprender mucho de él. Aparece también, y con eso finalizamos, en Colosenses 4:12. Aquí aparece con el diminutivo Epafras, pero es la misma persona. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes, dice. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, ¿verdad? En oración por ustedes. Vemos esta cualidad entonces en Epafrodito, que era un hombre de oración, un hombre de oración. Qué increíble lo que podemos aprender hoy
de estos dos hermanos ejemplares. Que nosotros podamos imitarlos y que podamos ser también hermanos ejemplares para otros, que podamos cumplir con el Evangelio, con la obra del Señor y que podamos luchar para servir al Señor y servirlo como a Él le agrada y que en medio de las dificultades que podamos tener, como enfermedades o carencias, Dios se pueda glorificar.